El tema que hoy día vamos a abordar es sobre la autogestión de nuestra salud. Para entrar a este tema tenemos que hablar un poco de lo que es la historia. Hace muchos años, hace como 100 años atrás, imagínense, en 1921, nosotros vivíamos en las zonas altoandinas, es decir, nuestros abuelos, bisabuelos, ellos mayormente vivían en las zonas altoandinas y en las zonas, digamos, pobladas o ciudades eran muy reducida la población que había ahí. Eso entre 1920 y 1930 y mucho antes, en general, la mayor población vivía en las zonas altoandinas. ¿Qué es lo que sucede? A partir de los conflictos mundiales que hubo durante 1930 y 1940, los gobiernos se organizaron supuestamente para mejorar sus defensas, para mejorar e intercambiar también intercambiar su educación, intercambiar diferentes aspectos que en ese momento y para ese contexto que de la historia era necesario. Hasta ahí todo bien. Pero lo que no se ha contado, digamos, de la historia es que detrás de los gobiernos que se organizaron y formaron, y hay un organismo mundial, no se nos habló que detrás de este grupo de gobierno que se había formado había un grupo también reducido, digamos, dirigía a este grupo que se había formado de acuerdo a lo que ellos querían en esa época, ¿no? Este grupo, vamos a decirlo, o seres, o vamos a llamarlo comerciantes, creó varios productos. Estaba el producto de la medicina, ¿no? Mediante los medicamentos que en esa época comenzaba, digamos, a incrementarse. Después crearon lo que es el sistema de la agricultura y también unos químicos por ahí que hacían supuestamente mejorar, ¿no? en esta área. Y otra área también que comenzaba a crecer o a repuntarse era la tecnología, ¿no? la industria. Y a partir de estos tres componentes, vamos a decir, se crearon otros subcomponentes que iban a facilitar que ellos impongan su comercio mediante este grupo que habían creado. Entonces ellos tuvieron al subcomponente de lo que es la salud, al subcomponente de lo que es la educación y la ciencia. Digamos, estos subcomponentes que ellos utilizaron les ayudó a ellos en sus proyectos o en lo que ellos querían, ¿no? Y en estos subcomponentes necesitaban una pieza clave, se puede decir, ¿no? Algo que encuadre todo esto. ¿Y cuál fue? La alimentación. Es fundamental que ustedes entiendan, todo este componente tenía como una base a la alimentación. ¿Y por qué la alimentación? Porque esta iba a generar a su vez como un círculo de comercio o de negocio, de intereses que les iba a beneficiar enormemente a ellos. Es decir, creaban la alimentación de acuerdo a sus intereses y les proveía mediante la salud, los proveía porque, digamos, una mala alimentación, gente y personas que iban a, digamos, ser usuarios del sistema de salud. En cuanto al sistema de los medios de comunicación, también los crearon y facilitaron esa mediante la tecnología para que se informe de que la alimentación o se informe que mediante este sistema era, y de acuerdo a sus intereses, era lo mejor en esa época. Y también esto iba a ser reforzado mediante la ciencia. Es decir, en esa época la ciencia también tenía su apogeo, ¿no? Venía de muchos años atrás, 200 más o menos, desde 1700, 1800, en la que se había ido desarrollando, y esto por personas realmente que querían aportar a la salud, querían aportar al bienestar en general, pero le pusieron como un nombre y le etiquetaron en lo que es ciencia. Y
y a partir de ahí, este sistema, vamos a decir, que se creó, iba a consolidar sus intereses, como dije antes, de este pequeño grupo. ¿O qué es lo que ellos más querían? Que la gente que vivía en los campos, que vivía en las zonas altoandinas, bajen a la ciudad, porque eso iba a crear, digamos, iba a crear como una forma de hacer más clientes para lo que ellos estaban, digamos, creando, ¿no? Estas personas que llegaron estas personas que comenzaron a llegar por los medios y por la tecnología, que comenzaron a influenciar de que la ciudad era más bonito para vivir, que la ciudad allí vas a encontrar todo, vas a encontrar educación, vas a encontrar otra vida diferente, que fue lo que se vendió en esa época, ¿no? Entonces la gente comenzó a asistir o irse a las ciudades, pensando de que era la mejor forma en esa época de mejorar su bienestar en general. Durante 1940 y 1950, entonces es que se comienza a introducir con más fuerza lo que es la parte de la alimentación. Se creó mediante este grupo que les había dicho, vamos a decir, de gobiernos, mediante políticas, como ellos iban a proveerles lo necesario para que se mantengan, vamos a decirlo, como en ese sistema. Entonces, la educación, ahí entró a tallar la educación. Mediante la educación también los educaron de una manera, introdujeron ciertos, digamos, conocimientos, ¿no? Para que se implante de una mejor manera el proyecto que ellos querían. ¿Cuál fue esa principal ideología, vamos a decir, lo que se implantó? Fue la alimentación, es decir, mediante la idea, por ejemplo, yo me invento fideos, ¿no? O me invento una harina que es mucho mejor que de repente la harina integral que antes consumíamos, que antes se consumía de repente en las zonas altoandinas de manera natural, integral. Pero con la tecnología, la industria que ellos querían poner, eso no era beneficioso para ellos, o sea, no era negocio para ellos. Entonces dijeron, mediante la educación, ¿sabes qué? Esta harina es mucho mejor. Y mediante la ciencia inventaron un triángulo de alimentación, ¿no? Donde la base tenía que ser carbohidratos, proteínas, y ahí inventaron unos nombres como para que los que bajaban supuestamente no estaban bien nutridos de las altoandinas a la ciudad, se hagan la idea de que lo que en la ciudad se enseñaba era lo máximo, ¿no? Y que lo que ellos conocían y lo que ellos sabían sobre alimentación, sobre nutrición, no era lo idóneo, no era lo adecuado, cuando era totalmente distinto. En esa forma, por ejemplo, en ese tiempo, por ejemplo, el azúcar, que a partir de 50 a los 60 se promovió muchísimo, porque detrás había toda una industrialización y todo un marketing que promovía como que eso era mucho mejor a partir de la ciencia o de una facción, una parte de los científicos que es como que se prestaron para reforzar esa idea, ¿no? Es decir, se puso a la ciencia como lo máximo, y que si había por ahí un conocimiento o un científico que hablaba de lo contrario a lo de ellos, inmediatamente lo descalificaba. O si había un médico o si había alguien que decía, pero oigan, comer de manera integral es mucho mejor, sus conocimientos de estas personas es avanzado en comparación a lo que ustedes están creando. Pero mediante los medios como que utilizaron en esa época, como que minimizaban los esfuerzos que hacían muchas personas en el mundo para, digamos, alertar sobre lo que se quería hacer. Pues bien, durante 1960 y 1970 es donde ya se refuerza y se consolida. Es decir, la gente que comenzó a aglomerarse en las ciudades comenzó a, digamos, a formarse una nueva cultura de alimentación
muy distinta a de cómo eran sus orígenes. Por ponerles un ejemplo, se había creado ya el azúcar y le pusieron unos términos, por ejemplo, le pusieron glucosa, le pusieron sacarosa, fructuosa, maltosa, inventaron una serie de términos para, digamos, decirles a los que estaban acá viviendo que eso era, digamos, que eso era la energía, eso eran los micronutrientes esenciales, como ahora le dicen, que ustedes necesitan vivir. ¿Y qué es lo que tiene, digamos, estos productos que nosotros hemos inventado, como el azúcar, como los fideos refinados, como los dulces que ahora conocemos, o las bebidas que también estaban surgiendo en esa época? Ellos decían, ¿cómo podemos hacer que todos estos productos que la gente lo vea como algo que es mucho mejor? Entonces, estos alimentos que están acá, entonces a estos alimentos que ellos estaban fabricando, mediante sus científicos, crearon como una serie de nombres y crearon como una forma de hacerlo inaccesible y hacerlo como que eso era lo máximo, como que eso era de un grado de entendimiento muy difícil, solamente para expertos, ¿no? Y que por lo tanto ellos solamente tenían que aceptar lo que le decían supuestamente estos expertos sobre sus componentes nutricionales. La gente entonces durante 1970 y 1980 adoptó estos nuevos alimentos que se estaban creando como válidos. Es decir, comenzaron a dejar, por ejemplo, de comer cancha, vamos a decirlo, de comer más frutas, de comer más verduras, y comenzaron por ese triángulo, ¿no?, de alimentación que nos habían enseñado, a incrementar otros alimentos y comenzar a dejar o de comenzar los alimentos que originalmente sí comíamos antes. Miren qué curioso que durante 1960, 70 y 80 las enfermedades comenzaron a incrementarse en todas partes del mundo donde estos gobiernos habían impuesto sus políticas educativas y económicas y sociales. Habían hecho de que la gente comenzara a enfermar, cosa que durante 1920, 1930, 1940 hasta 1950 las enfermedades eran raras, lo que ahora se conoce y todos conocen. La mayoría de las enfermedades no eran, digamos, no eran como ahora, ¿no? Es decir, eran mínimas, eran raras. Diabetes en esas épocas casi no existía esos nombres, diabetes, no existía casi el cáncer, era algo, digamos, de 1.000.000, uno o dos, no, era algo extraordinario, ese tipo de enfermedades. Pero una vez que la gente pasó acá a la población, a las ciudades, esas enfermedades comenzaron gradualmente a incrementar. Y miren qué coincidencia, a la vez que se incrementaron eso, comenzaron a pasar a formar parte de engrosar lo que este grupo de acá había creado. Es decir, su sistema de salud médico y su sistema de medicina, de comercio que habían creado, ahora tenían clientes. En cuanto al sistema agrícola, que ellos también habían creado, químicos, también, miren, habían creado un negocio redondo, ¿no?, donde ellos ahora se estaban beneficiando de mejor manera. Y es así entonces que durante 1980, 90 y 2000 y hasta la fecha, la gente totalmente se ha olvidado en sí de lo que es alimentación. Y esto de la alimentación solamente lo estoy abarcando desde un plano histórico, como para ir entendiendo cómo es que en la actualidad ya no gestionamos nuestra salud, lo que sí se hacía años atrás. ¿Y qué es lo que sucede en las zonas altoandinas, donde no ha tenido mucha influencia de estos políticas y estos sistemas que se crearon? Ellos mantienen una salud estable, es decir, ahí no conocen médicos, no conocen enfermedades, no conocen tecnología, y ellos viven mejor. Me refiero a nivel de salud, ¿no? Me refiero a nivel en otros aspectos, y pues, queriendo ir más allá de lo que es la alimentación, más conectados consigo mismo y también conectados con la tierra, conectados con la energía,
¿no? Ese es un tema muy, muy bonito, conectados con la energía, ¿no? Ellos hablan de la Mamapacha, hablan del dios Inti, o sea, el sol, que, digamos, ese conocimiento que antes se tenía sobre alimentación, como que ha sido relegado, ha sido como ocultado para que la gran población viva con una supuesta realidad, digamos, así maravillosa, bonita, cuando dentro de esto que han creado se está viendo todo lo que se está viendo y todo lo que se está viviendo actualmente. Es por ello importante de que veamos todo este contexto para poder entrar paso a paso a lo que se quiere, a lo que todos queremos, me imagino, que es gestionar nuestra propia salud. Pues bien, hasta aquí esta primera parte de lo que quería compartir con ustedes. Espero que el tema del día de hoy haya sido interesante. Y si has encontrado algo para aportar, en la que puedas tú compartir también, te invito a que lo hagas en la caja de mensajes y así nos enteramos y mucho más personas sobre lo que ha pasado durante estos últimos 100 años y cómo es que nos hemos ido olvidando en sí de lo que es la verdadera alimentación o lo que yo llamo la otra alimentación. Gracias por mirarme, te agradezco que estés conmigo acá compartiendo este espacio y te deseo todo lo mejor y te deseo muchas bendiciones en todo lo que te pretendas o quieras hacer. Nos vemos en otro próximo video. Gracias.